características de control. Y bueno, primero se tiene que buscar que la mayoría de los datos tengan la probabilidad o alta probabilidad de caer dentro de esos límites. Por lo tanto, se debe considerar que los datos se tomen en cuenta, ¿verdad? Para poder llegar a que se puedan determinar esos límites y funcione para el proceso que se está analizando. Y bueno, para eso hay una forma llamada límites de probabilidad. Y aquí consiste en encontrar la distribución de probabilidad de la variable. De la variable nos referimos al comportamiento de los datos, que bueno, nosotros ya estamos suponiendo que son normales, que su distribución es normal. Y bueno, también consiste en estimar los parámetros, ubicar límites, de manera que un alto porcentaje, que estamos cercanos al 99.73% de la distribución, se encuentre dentro de esos límites, o sea, la mayoría, ¿verdad? Con estas fórmulas que vamos a revisar y vamos a aplicar, pues la mayoría de los datos quedan dentro de los límites y ahorita se van a dar cuenta de eso. Bueno, existe una regla empírica que también es la extensión del teorema de Chebyshev y bueno, consiste en esta parte, ¿verdad? Tener un límite central, límite superior y límite inferior. En el límite central tenemos la media. Acuérdense que estamos ahorita primero con los gráficos de control. Pudiéramos medir la media, entonces tenemos ahí en el límite central ese valor de la media. En el inferior tenemos la media menos 3 veces sigma. En el límite superior la media más 3 veces sigma. Esta es una regla rápida. Sin embargo, bueno, nosotros vamos a aplicar unas fórmulas que llevan un poquito de más información. Sin embargo, son parecidas. A este tipo de cartas se les conoce cartas de control tipo Shewhart y fueron propuestas por este señor, ¿verdad? Hay dos tipos generales de cartas de control, para variables y para atributos. Para nuestra materia específicamente, que estamos hablando de herramientas de la industria automotriz, lo más común es trabajar con gráficos para variables. Entonces, bueno, vamos a ver cartas de control para variables, se aplican características de calidad de tipo continuo, en donde se requiere un instrumento de medición. Por ejemplo, un gauge, un gauge que nos diga una medición o un valor, que pueden ser pesos, volúmenes, voltajes, longitudes, humedades, resistencias, temperaturas, dimensiones, etcétera, ¿verdad? Estas cartas de control que vamos a aplicar, pues son estas que tenemos aquí. Tenemos la X de promedios, que sería la X testada. Tenemos la R de rangos, S de desviaciones estándar. Y luego hay otra carta que es la X de individuales. El nombre del estadístico el nombre de la carta, perdón, se refiere al estadístico que se va a graficar. Entonces, en la de promedios, pues vamos a graficar las medias o promedios. En la de rangos, pues vamos a graficar rangos obtenidos de datos. En las desviaciones estándar, en la carta S vamos a graficar precisamente las desviaciones estándar de un rango de datos. Y en la X de individuales vamos a graficar los valores X que se tengan. Bien, entonces recuerden que para el gráfico X, que es lo primero que vamos a empezar a ver, necesitamos que haya una producción masiva, una producción en serie, que continúe una tras otra para poder tomar información, tomar mediciones, analizar esas piezas y de alguna manera, si hay algún problema, poderla corregir en el momento, puesto que el proceso continúa. Para eso nos sirve el gráfico X. En el gráfico X, lo que se analiza es la variación que exista entre las medias de los subgrupos. Los subgrupos es la manera de acomodar los datos. Y bueno, un subgrupo pueden significar varias cosas. Un subgrupo puede ser, por ejemplo, una hora de un turno. O sea, cada hora tomamos mediciones y eso se considera un subgrupo. Un subgrupo también podría ser un turno completo. En las empresas, bueno, se trabajan normalmente 3 turnos. Entonces tendríamos 3 subgrupos tomando datos de cada turno como un subgrupo. Un subgrupo también puede ser un número de lote. Podemos tener 10 lotes, por ejemplo, y cada lote me va a representar un subgrupo. También pudieran ser operadores o equipos de trabajo.
y cada operador o cada equipo de trabajo podría representar a un subgrupo. Todo depende de cómo esté organizada la empresa, ¿verdad? Muy bien. Entonces dijimos que en la carta X vamos a ver variación que existe entre las medias. Entonces, miren, del lado izquierdo tenemos un proceso estable donde tenemos distribuciones normales de cada subgrupo y pues no hay variación entre las medias. Pero lo que vamos a revisar es precisamente la tendencia central. Tenemos aquí una primera gráfica, unos primeros datos, y está recorrida un poquito hacia la derecha de la media, acá hacia la izquierda, acá hacia la derecha. Eso es lo que vamos a medir en la carta X, qué tanto se está moviendo mi información respecto de una media que ya debemos conocer, ¿verdad? Una media general, que de hecho el gráfico la va a determinar. Y bueno, la práctica común de trabajar con estos gráficos es de poder tener al menos de 20 a 25 muestras de entre 5 y 10 observaciones. Entonces, ahora con nuestros gráficos de control, pues sí requerimos tener alrededor de 100 datos. Esos 100 datos es una buena cantidad de información para poder hacer un buen análisis y sobre todo, pues obtener una tendencia, porque lo que queremos saber es el comportamiento del proceso que se está revisando. Y otra cosa es de que se debe buscar que las observaciones se encuentren espaciadas para poder captar el funcionamiento del proceso a lo largo de un periodo, ¿verdad? Al menos 2 días. Estas son recomendaciones para que cuando ustedes apliquen control estadístico, las tomen en cuenta y las consideren. Bien, ahora para el gráfico X se va a tomar en cuenta sus límites de control. Y entonces fíjense que ya cambió un poquito, ya no nada más era 3 por sigma, sino que ahora vamos a considerar más información. En el gráfico X, el límite central va a ser la X doble testada, que me representa el promedio de los promedios. Y el límite superior es el promedio de los promedios más 3 veces el promedio de R, la R testada, entre un factor que se llama D subíndice 2, multiplicado por la raíz de N. Esto lo deben de recordar de su materia de control estadístico. El límite inferior es lo mismo, nada más porque restamos aquí, ¿verdad? La X doble testada menos ese factor. En donde el rango ya sabemos que es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Y además podemos simplificar un poquito más este cálculo que viene ahí en el gráfico. Y por ejemplo, bueno, podemos sustituir a subíndice 2 por 3 entre D2 por la raíz de N. Eso va a hacer que las fórmulas pues queden de esta manera. X doble testada para el límite superior más A2 por el promedio de R. La línea central o el límite central sería X doble testada. Y la inferior sería X doble testada menos A2 por el promedio de R. Y A2 es un valor obtenido de las tablas de factores. Estas tablas de factores, bueno, creo que no se las he compartido o no me acuerdo. Ahí en Teams, si no ahorita la vemos. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Se cuenta con 5 observaciones de 25 muestras de diámetros interiores de anillos forjados para pistones. Y estos son los datos. Los datos son milésimas de pulgada. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy con Minitab. Espero que todos ya lo tengan disponible ahí en su dispositivo, en su computadora con la que están trabajando en este momento, porque al terminar la clase vamos a subir la práctica. Bueno, el ejercicio. Entonces, fíjense, tenemos estas observaciones y esta cantidad de filas de datos, 25 datos con 5 observaciones, lo que nos da un total de 125 datos. Y bueno, sí se puede ver, ¿verdad? Lo pueden ustedes agrandar ahí en su dispositivo. Si se dan cuenta, los datos son bastante complicados para capturarlos. O sea, el primer dato tenemos 74.030 milésimas y luego 73.995. Esto lo hace complicado. Capturar todos estos datos en un momento de clase o imagínense algo así en el examen, ¿verdad? Ya nos tardaríamos un chorro en hacer eso. Y para lo que podemos trabajar es hacerle modificaciones a los datos. Mientras todos se hagan igual y tengamos una secuencia de lo que se hizo, no hay problema, se puede trabajar igual. Entonces, podemos convertir los datos a milésimas para eliminar el punto decimal. ¿Cómo hacemos eso? Pues multiplicamos por 1000. Entonces, si se fijan, la tablita de al lado,
Ahora vamos a tener puros números enteros. ¿Ya se dieron cuenta? El primero era 74.030. Como lo multiplicamos por 1000 para eliminar, o bueno, para dejarlo en milésimas, entonces quedarían como 74.030 milésimas. El segundo sería 73.995 milésimas, 73.988 milésimas, etc. Ahora, también vimos que, bueno, todos los datos deben compartir alguna información. Entonces tenemos que buscar un número que sea constante. Bueno, aquí no importa, ¿verdad? Puede ser cualquier valor, pero hay que buscar un número que al momento de restarle a todos los datos, pues nos queden números más simples. Entonces aquí ya pusimos que podemos restarle 74.000 a todos los datos, 74.000 milésimas. Al momento de quitarle 74.000 a todos los datos, podríamos llegar a estos datos de aquí. Y ahora el valor nominal sería 0. ¿Por qué sería 0 el valor nominal? Porque la especificación aquí está. Me dice que es 74.0000 más menos 0.033. Entonces, los 74.000 también hay que trabajarlos y hay que convertirlos igual que los datos para poder saber cómo serían ahora las nuevas especificaciones con estos datos. Y entonces miren cómo quedan los datos. Ahora, como el primero era 74.030, le restamos 74.000 y nos quedó 30. Y luego el anterior, ¿cuánto era el anterior? 73.995. Esos 73.995 menos 74.000 nos queda menos 5 y quedaron puros números enteros. Entonces, claro que debemos tomar en cuenta que ahora mis datos tienen signos negativos y hay que considerarlos así. Bien, entonces les voy a pedir que por favor copien ahora sí estos datos que son mucho más simples a su Minitab, porque vamos a trabajar con el gráfico X y el gráfico R el día de hoy. Y esto quiero que lo hagamos el día de hoy porque el fin de semana ustedes trabajarán con sus datos de las mediciones realizadas, que ya lo deben haber subido a plataforma, habrá su formatito de Excel. Bien, entonces, por favor, les voy a pedir que capturen esos datos en Minitab. Si alguien no cuenta ahorita en este momento con el Minitab, entonces hágalo en Excel. En Excel, bueno, sí vamos a poder hacer el gráfico, nada más que algunos cálculos tendremos que hacerlos a mano, pero sí se puede exactamente igual. Entonces, por favor, comiencen con la captura. ¿Quieren que les deje aquí los datos o los pueden sacar de la presentación? Díganme, ¿se los dejo aquí o ustedes los sacan de la presentación? En la presentación de la unidad ahí encuentran los datos también. Y bueno, supongo que los pueden copiar y pegar. Si quieren que se los deje ahí los datos. Sí, maestra, por favor. Muy bien, entonces por favor cópienlos tal cual están aquí, son mucho más sencillos para captura. Y bueno, yo también los voy a capturar aquí en el Minitab. Bien, entonces recuerden que están capturando en Minitab estos datos.
Maestra, en encabezado también le ponemos OPS 1, OPS 2 y así en Minitab. Gerardo, sí te contesté, pero no, ¿verdad? Tenía apagado mi micrófono. No, no se escuchó. Ay, perdón. Sí, por favor, sí pongan en los títulos de las observaciones. Gracias, maestra. Sí, de nada. Lo que sí pueden omitir es el número consecutivo del 1 al 25, porque ya saben que Minitab ya tiene una columna donde marca los números consecutivos, entonces no es necesario escribir los números del 1 al 25. Pero si ya los escribieron, no se preocupen, así déjenlo. ¿Terminaron de copiar los datos, muchachos? Sí, profa. Sí, maestra. Muy bien, entonces miren, voy a poner ahora mi pantalla de Minitab para trabajar con los datos. Bueno, entonces miren, ya tengo aquí capturadas mis 5 observaciones con los 25 datos. Ya los tenemos aquí. Recuerden que deben tenerse en cuenta también los signos negativos. Bien, nos vamos a ir a la opción de estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y vamos a elegir la opción que dice X barra. Aquí nos dice monitorear la media del proceso. Si se posicionan ahí donde dice X barra, menciona Minitab, monitorear la media del proceso cuando usted tiene datos continuos en subgrupos. Bien, entonces le puedo dar aquí clic. Vamos todos iguales. ¿Sí? Estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos y la opción de X barra. Bien, le damos clic por favor ahí en X barra. Y bueno, aquí la ventanita que me aparece me da la opción. Todas las observaciones para una gráfica están en una columna. No, estamos en una fila de columnas, son varias columnas. Tenemos que elegir la segunda opción.
Ujú. Y al momento de posicionarnos aquí en el cuadrito de abajo, me habilita las celdas que tienen los datos. En este caso voy a seleccionarlas todas. Las selecciono, le ponemos aquí seleccionar. ¿Sí vamos todos iguales? ¿Sí? Sí, Y luego, muy bien, nada más le vamos a poner clic en etiquetas, por favor. Vamos a agregar el título de la gráfica. Y le vamos a poner gráfico X de diámetros, los diámetros internos de anillos para pistones. ¿Sí se alcanza a ver ahí lo que escribí? Y en el subtítulo 1 le van a poner su nombre, por favor, a la gráfica. Su nombre completo. Entonces tenemos gráfico X de diámetros internos de anillos para pistones. Y le vamos a dar clic en aceptar. Y aceptar también. Y entonces, pues bueno, vamos a ver el gráfico de control de las medias, porque eso es lo que hace el gráfico X. Me va a mostrar la diferencia que hay entre los promedios de los subgrupos. Bueno, ahorita mi minita anda medio lento, vamos a esperar tantito. ¿Alguien comentó algo? No alcancé a escuchar. Yo, Sí, mande. en el tamaño de los subgrupos, ¿qué número iba, perdón? Ah, no, es que elegimos la otra opción. O sea, tienes que elegir la opción que te dice que todos los datos están en una fila de... que los datos están en una fila de columnas, algo así. ¿Sí, Marisa? Revísalo. En la parte superior, Ajá. todos los datos... Ajá. Dice, las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas Sí, es esa. y las selecciono todas, ¿verdad? Sí, seleccionas las 5, ajá, las 5 columnas. Y ya es todo. Bueno, le pusimos la etiqueta para que aparezca el título y ya, con eso. Ya me salió, gracias. Sí, sí, de nada, Marisa. Entonces, si vieron estos valores en sus límites, el límite central nos dio 1.18, el límite inferior menos 12.31 y el límite superior 14.66. ¿Sí les dio eso a todos? a mí me da un error, maestra. No me ¿Qué te aparece pone? la... me dice que el bloque de columnas de entrada no es válido. Muy pocos elementos. Favor de especificar. Es que tienes que cambiar lo que me acaba de explicar la maestra, Gera. A ver, Es regrésate que no, con es que no control. vi por estar solucionando el error, no vi cómo le... Ok. A ver, vete a control E, presiona al mismo tiempo control y la letra E para que te regrese a la pantalla anterior. Ajá. ¿Ya regresó, Gerardo? Pues ya me aparece gráfica X barra. Sí, Bueno, o sea, la ventanita de gráfica X barra. esta de aquí, tienes que elegir la que dice las observaciones para un subgrupo están en Sí, una sí, ya fila lo de había columnas. dicho, eso sí le hice. Y Ajá. luego aquí ya seleccionaste todas las observaciones, ¿verdad? Sí, Que no ajá, falte ninguna. y luego le tengo que dar enter cuando la selecciono. Bueno, tienen que aparecer aquí. Aquí abajito de las observaciones. En este caso, como yo la seleccioné de esta manera y le puse seleccionar, pues me pone un guión. Pero si tú las capturas de una por una, pues deben estar las 5, ¿verdad? Ah, ya, me faltó eso. Es que le di okay. enter, no le puse seleccionar, solo le di enter, pero no, y no las... No las seleccionó, ¿verdad? No. Ok, muy bien. Entonces ya quedó, Gerardo. Okay. Muy bien. ¿Alguien más que tuviera algún problema para generar su gráfico X? ¿Todos ya lo tenemos igual? Bueno, supongo que todos vamos bien, ¿verdad? Ahora, perdón. A mí me salen diferentes los límites. límites. Sí. Bueno, si salen diferentes es porque a lo mejor hay sí, algún dato. copié un dato mal.
Sí, vuélvelos a checar, Antonio. Ajá. Están en la presentación, acuérdate, esa presentación ustedes la tienen en Teams, de ahí puedes volver a checar los datos y compáralos. Ok, maestra. Nada más lo que tendrías que hacer es verificar si hay algún error, corregirlo aquí en Minitab, control E y aceptar y ya. Sí. Ya no tienes que capturar nada, no tienes que hacer nada en las opciones de Minitab. Nada más cambiar el dato que estuviera diferente. Pero sí, cuando salen diferentes los límites es precisamente porque hay diferencias en los datos. Sí, maestra, gracias. Sí, por favor, chécalo y me avisas cuando ya quede. Bien, entonces fíjense, aquí mi gráfico X me muestra un límite superior, un límite inferior y el límite central. El límite central lo pone con una línea verde. El inferior y el superior lo ponemos con una línea roja. Sin embargo, estos límites que están aquí, bueno, sí son límites de control, pero son límites internos. No es la especificación del cliente, ¿están de acuerdo? La especificación del cliente es un dato que nos debe dar la información, que ahorita ya lo tenemos por ahí lo mencionaba, que era 74.000 más menos 0.030 milésimas, algo así, ¿verdad? Profa, ¿podría volver a Mande. repetir eso? Es que se me trabó la lápiz. No. Perdón. Sí, les decía que estos límites que están aquí en rojo no son los límites de la especificación, son los límites de control y estos límites son internos, los que vamos a tratar de monitorear en el proceso. Los límites de especificación es un dato que nos da el ejercicio y les digo que ahí viene en la presentación y más o menos creo que era de 74 más menos 0.030 milésimas. Entonces, ese límite que les acabo de mencionar, que es el de especificación, no está considerado aquí, ¿verdad? Aquí nada más tenemos los límites de control que le vamos a llamar internos. Y entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Les voy a pedir que abran un archivo de Word, por favor, para ir pegando estas grafiquitas. Y primero le vamos a pedir a Minitab, no sé si se acuerdan, cuando vimos algo de precontrol, mencionábamos, bueno, vimos un ejemplo de un semáforo. Y decíamos que se dividía en 4 partes como de manera arbitraria toda la especificación para poder tener zona amarilla, verde y roja, ¿verdad? Ahora aquí se dividió también en 4 la especificación, pero no tan de forma arbitraria porque utilizamos unas formulitas, las que les acabo de mencionar. Bueno, aquí lo hizo Minitab directamente, pero es igual que las formulitas. Entonces, la línea verde sí va a ser mi zona verde, todo lo que tengo aquí adentro donde se está moviendo esta información es mi zona verde. Por lo que voy a cambiar estas líneas que están en rojo, las voy a cambiar en color amarillo. Pero para eso vamos a agregar primero los límites de especificación. Entonces, miren, me voy a regresar poquito a la presentación. Aquí la presentación me muestra que las especificaciones del proceso son 74.000 más menos 0.033. Perdón. Esta es la especificación de los datos originales. Por lo tanto, la especificación yo no la puedo aplicar así directamente en mis datos que tengo aquí, porque estaría muy lejos este valor de los datos originales, el 74 con los datos originales. Entonces, bueno, ¿qué fue lo primero que hicimos? Bueno, primero aquí vamos a definir cuál sería el límite inferior. Entonces, miren, déjenme ir modificando. Es decir, ¿cuánto nos quedaría? 74.000 menos 0.033. ¿Cuánto quedaría? ¿Cuánto nos quedaría? 73.9667. ¿Así? Sí. A ver, no hay como que un numerillo de más. Un 6 de más, profa. Sí, Así. Ah. 967, muy bien. Ahora,
si le sumamos el punto 033, ¿cuánto nos quedaría? Límite de control superior sería 74.033, ¿verdad? Al momento de sumarlo. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Sí. Muy bien. El límite central de control, pues, es igual a los 74,000, ¿verdad? Bueno, 74.30. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Pues nada más dejar las especificaciones, así como está el inferior y el superior. Y les decía, no puedo dejar las especificaciones porque estas que escribí aquí como especificaciones no se parecen a los datos. Las especificaciones deben ser números parecidos a los datos también. Entonces tenemos que hacerle lo mismo a las especificaciones que le hicimos a los datos. ¿Se acuerdan lo primero que le hicimos a los datos? Multiplicarlos. Ajá, los multiplicamos por 1000, ¿se acuerdan? Eso fue lo primero. Entonces aquí vamos a multiplicarlo por 1000. ¿Cuánto nos da eso? Bueno, ya no lo voy a poner por 1000 porque si no, como que ya no voy a tener más espacio. Ay, aquí ya no pude trabajar. Entonces, miren, la como aquí. Al momento de multiplicarlo por 1000, lo que va a suceder es que voy a eliminar el punto decimal. Entonces voy a tener 73,967. ¿Sí queda claro? Y aquí voy a obtener 74,033, así como números enteros. Y en la otra especificación superior, perdón, en el límite central voy a tener 74,000. Y luego, ¿qué fue lo último que le hicimos a los datos? Restarles. Correcto, les restamos ¿cuánto? 74. 74,000. Entonces, si a esos 73,977, pónganlo por favor, este número menos 74,000, ¿cuánto les da? Menos 33. Menos 33, muy bien. Y entonces, el límite superior, ¿cuánto les da? 33. 33. Y el inferior nos daría 0. 0. Ajá. Entonces, si se fijan, estas serían las nuevas especificaciones. Y ahora sí, ya son números parecidos a los que tenemos en los datos. Entonces, estos valores que calculamos aquí son los límites de especificación. Por eso aquí lo dice. Ahora las especificaciones serían estas del proceso. Muy bien, entonces nos vamos a regresar a Minita. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Sí quedó claro para todos? Maestra, yo me Sí. perdí ahí en donde sacó el menos 33 y el 33 y el 0. Bueno, ahí lo que se hizo fue restar 74,000. O sea, lo mismo que le hicimos a los datos en pasos, se lo hicimos a la especificación. Primero a la especificación le sumamos y le restamos para tener la inferior y la superior, que son estas dos, ¿verdad? Y la nominal, que decía que era esta. Ajá, Y sí. luego multiplicamos por 1000 para eliminar los decimales. Entonces por eso nos quedó este de aquí. Este de aquí y este de aquí y este de acá. Y luego le restamos 74,000 a todo, que fue lo mismo que le hicimos a los datos. Entonces, 73,967 menos 74,000 nos da menos 33. 74,033 menos 33, perdón, menos 74,000 nos da 33. Y 74,000 menos 74,000 nos da 0. Listo, maestra, ya quedó, gracias. Sí, muy bien. Entonces recuerden, lo mismo que se les haga a los datos, se tiene que trabajar igual con la especificación. No podemos dejarlas diferentes porque es el mismo tratamiento y deben parecerse las especificaciones a los datos. Muy bien, entonces ahora nos vamos a regresar a Minitab y le vamos a poner esas especificaciones.
Las especificaciones fueron 0, menos 33 y 33. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Por favor, nos regresamos con Control E. Control E me regresa a la ventana anterior. Si los regresa a otra porque hicieron alguna otra cosa, pues ya saben. Estadísticas, herramientas de calidad, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, gráfica X barra, perdón. Muy bien, entonces ahora le vamos a dar clic, por favor, aquí donde dice escala. Y luego nos vamos donde dice líneas de referencia, por favor. Aquí en líneas de referencia tenemos mostrar líneas de referencia en los valores Y, sí. Los valores Y son estos que tenemos acá, en el eje de las Y. Y entonces ahí le vamos a pedir que nos grafique la especificación, y aquí la vamos a poner. Menos 33, espacio 33. Y el 0 no se lo vamos a poner porque luego nos va a poner una línea que va a estar ahí punteado. Bueno, si quieren también la ponemos. Y el 0 también, o sea, los 3 valores. No importa el orden, al final Minitab lo pone en donde corresponde. Entonces recuerden que va a ser en líneas de referencia, mostrar líneas de referencia en los valores de Y. Y ahora sí le damos clic en aceptar y aceptar. Y bueno, Minitab tuvo que cambiar un poquito la escala para que pudiéramos tener espacio para esos valores. Y bueno, aquí se ve todo empalmadito en medio porque nos puso el 0, el etiqueta de la línea. Está bien porque se lo pedimos. Entonces, fíjense, estos menos 33 y 33, estas líneas punteadas, bueno, y el 0, esos son los límites de especificación. Entonces, ahora sí, ya tengo dividida mi gráfica en los 3 colores. Ya tengo mi zona verde, mi zona roja y mi zona amarilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Le vamos a pedir a Minitab que le cambie los colorcitos, que sí se puede. Por favor, denle doble clic en esta línea. Bueno, vamos a poner la primera. Donde está el límite superior de control, ahí denle doble clic, por favor. Bueno, en mi caso de mi Minitab me abre otra vez la gráfica, pero ustedes al darle doble clic nos va a editar, nos dice que editar límites de control. Le ponemos personalizado, por favor, y donde dice color, por favor, vamos a cambiar el amarillo. Elijan el amarillo y le damos a aceptar. Y ya se pusieron las 2 líneas amarillas, le damos a aceptar. Entonces, fíjense, estas van a ser los límites de control de mi semáforo en color amarillo. Entonces, mi zona verde es donde precisamente se encuentran los datos, entre las 2 líneas amarillas, y mi zona roja sería fuera de los límites de las líneas punteadas, ¿verdad? Cualquier dato que esté arriba del 33 o abajo del menos 33 son datos en la zona roja, que son piezas fuera de especificación. Entonces, mi zona verde está aquí. Mi zona amarilla se encuentra entre la línea amarilla y la línea punteada roja. Esta es mi zona amarilla. Entonces, les voy a pedir que copien y peguen su gráfica de tal manera que la puedan mostrar con sus diferentes colores, amarillo, verde y rojo. ¿Sí? Entonces, cópienla, por favor, en un archivo de Word. Aquí, ¿qué más podemos hacer? Bueno, no sé si se pudiera copiar el patrón de las líneas. Déjenme ver si lo pude hacer. Pero lo que quisiera ver es que todo este pedacito de aquí se vea amarillo, este amarillo, y el de en medio verde. Y bueno, de acá arriba también este pedacito rojo. Es que como sé cómo los cambiaron a amarillo, pero hay los que se fueron a internet. A ver otra vez. Le dimos doble clic en la escala, Omar. ¿Le das doble clic aquí en la línea nada más? Ajá. Otra vez doble clic. Bueno, depende del Minitab. Este es Minitab 19 y me permite hacer doble clic. Y aquí donde dice atributos, le pones personalizado y en color buscas el amarillo. Ok. ¿Es todo? ¿Para cambiar los colores? Sí, es todo. Le ponemos aceptar y aceptar. Ok, maestro. ¿Y si te quedó bien, Omar? ¿Sí quedó así como la mía? Es que el problema es que como lo puse en Excel, nada más que estoy checando los cambios, ¿sí comprende? Estoy tomando screen. Ok.
En Excel también, bueno, en Excel no te va a poner los límites, tienes que calcularlos a mano. Maestra, Mande. ¿y cómo hizo para poner la línea del menos 33 y 33? Es que, Ahí en no. límites, a ver, mira, otra vez me regreso. Donde dice escala, Ajá, le vamos a dar un clic. sí, Y donde dice líneas de referencia, ahí lo agregamos. ok, sí, ya En me los está. valores de Y. Ujú. Sí, Y ya les debe haber puesto, cambia la escala Minitab para que se puedan ver esos valores. 33 y menos 33. Entonces recuerden que esos son los colores que deben ir en rojo, el menos 33 y el 33, porque esos son los valores de la especificación del cliente. sí, maestra. Muy bien. Entonces, miren, por favor les pedí que copiaran su gráfica a un archivo de Word, que es el que vamos a subir al finalizar la clase. ¿Dudas aquí con su gráfica X? ¿Sí la pudieron tener todos iguales? Los que están trabajando en Excel, pues copien estos valores de los datos. Ya saben cómo hacer una gráfica de puntos en Excel. Nada más lo que van a tener que hacer manualmente es agregar estas líneas que pusimos de los colores, ¿verdad? Y las tienen que agregar de acuerdo a la escala que tengan en las ordenadas o en las Y's, de acuerdo a la escala que haya en las Y's, ubicar estos valores de los límites, ¿verdad? Nada más. Pero sí, sí se puede en Excel también, nada más de manera manual, los límites. Bien, entonces ya cuando pegamos, déjenme quitar aquí tantito el Minitab. Vámonos a Word, por favor. Pegan su gráfica en Word, creo que yo ya lo había hecho, déjenme la buscar. Tal vez sea esta, déjenme ver. Y lo que voy a buscar en su Word es que ustedes peguen su gráfica, pero que se vean las zonas amarilla, verde y roja. Ahorita les voy a mostrar cómo. Déjenme ir abriendo este archivo. Bueno, este que les voy a mostrar no es el ejemplo que acabamos de hacer nosotros, pero es una forma de que ustedes vean cómo quedaría en Word. Profe, ya no está proyectando. No, ya lo sé. Ahorita ya le voy a poner el archivo. Sí, es que lo había quitado. Ahí está. Miren, este es un ejemplo de un Word, que también vamos a trabajar con ese. Pero miren cómo se ve la zona verde, la zona roja y la zona amarilla. Así como se hizo esta gráfica que se está mostrando ahorita en Word, que la pegué del Minitab, quiero que ustedes lo hagan. Esto es manual, esto ya lo tenemos que hacer aquí en Word. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, no sé si se puede ver. Yo agregué, así se puede ver seleccionar. Bueno, aquí ya los agrupé los colores, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice? Pues insertar. Bueno, pegué mi gráfica primero, me fui a la opción de insertar. Aquí en Word y le pusimos formas y elegí un cuadrado. Entonces al elegir el cuadrado, bueno, selecciono en este caso la parte roja y ahí lo marco y le pongo relleno rojo, ¿verdad? Y hago lo mismo arriba y abajo. Ahí no hay problema porque no hay datos, o sea, no hay puntitos. Hice lo mismo para la zona amarilla. Agregar un rectángulo, rellenarlo para todo este espacio y aquí estaban los límites de control, ¿verdad? Estos que me pone Minitab. Entonces ya tenían ustedes su línea amarilla de Minitab, ya nada más rellenamos. Entonces para la zona amarilla y roja yo creo que no hay problema. Para la zona verde, lo que tuve que hacer fue copiar pues estos puntitos, ¿verdad? De Minitab. Seleccionen donde están los puntos de los datos que se ven y hay que copiarlos como imagen, no me acuerdo cómo le hice, pero la idea es de que se puedan copiar los puros puntitos para que ustedes vuelvan a agregar un rectángulo aquí verde y encima pongan los puntitos, nada más, ¿verdad? Bien ubicados. Si yo lo hice y ustedes, claro que mejor lo pueden hacer. La idea es de que se vea su gráfica de esta manera.
Y bueno, esto está en relación con lo que vimos en nuestra introducción, donde vimos el precontrol. Y ahí estaba indicado que se dividía en 4 parcialidades la especificación y eran iguales los espacios entre las zonas. Aquí si se fijan, bueno, por ejemplo, en esta parte, en este ejemplo que estoy mostrándoles, no están iguales los espacios, ¿verdad? Ya no está escogido de manera tan arbitraria. Y eso es lo bueno. O sea, lo bueno es de que no estén entre 4 la zona, porque eso sería un poco arbitrario. Lo mejor es que se pueda tomar en cuenta la variación que tienen los datos. Entonces, por eso la zona verde, pues siempre va a estar un poquito más amplia, porque es el espacio donde se encuentran los datos. ¿Dudas de lo que tienen que hacer? Ya tienen ustedes que aplicar su ingenio personal para que les quede así. Pero sí quedó claro, ¿verdad? Lo que quiero explicarles para que ustedes vean cuáles son los límites con los que vamos a trabajar. Entonces, según la teoría, habíamos dicho que la zona verde, pues es la zona segura para trabajar. Y bueno, me voy a regresar poquito al Minitab. Es más, déjenme pegar aquí la gráfica que se genera en Minitab. Ahí, por ejemplo, está la opción, cuando le dan ustedes en copiar en gráfica en Minitab, te da una opción que dice destacar puntos. Creo que con esa es donde pueden ustedes copiar solamente los puntos, que está en una línea, es una línea azul porque son los puntos que se van uniendo entre sí, y ahí podrían copiarlos para poder hacer primero su color verde y luego pegar encima de esos puntos. ¿Sí lo pudieron hacer todos? Lo estamos intentando, maestra. Muy bien. Bueno, yo aquí ya pegué mi gráfica directamente, entonces les digo que se agregan los cuadritos. Acuérdense que esta es mi zona roja, la zona que no queremos llegar. Aquí le pongo el relleno rojo y también el contorno para que no se vea esa línea azul. Y luego, como debe ser el mismo ancho para abajo, pues lo copiamos y lo pegamos. Aquí abajo. Y luego, pues voy a copiar esta acá en la zona amarilla. ¿Cómo van? ¿Ya acabaron? Todavía no acabo, maestra. Se me borró el archivo. Ay, muy mal. Y luego aquí para la zona verde, bueno, aquí por ejemplo en este Word yo ya pegué la gráfica, pero se pegó como una imagen, entonces aquí no puedo hacer nada. Pero déjenme ver, es que ya ni me acuerdo cómo lo hice cuando lo hice yo. A ver, creo que era seleccionando estos puntitos. Creo que sin seleccionar elemento, maestra. Se le da clic en los puntitos. Seleccionar elemento y luego elegimos cuál. Ah, es lo que estoy viendo. Creo Líneas. que es la de símbolos, ¿no? A ver. Y acá déjame ver si me lo permite pegar. Ah, no. A ver, espérenme, déjenme borrar esto. Sí, es ahí donde dice Marisa, nada más hay que buscar cuál.
Aquí doble clic, a clic derecho, perdón. Editar símbolos. No, no era ahí, ¿verdad? Seleccionar elemento. Línea de conexión. Y le ponemos control C. Y a ver si se pega acá. No, me pegó toda la gráfica. Maestra, yo lo hice en Power, ¿cómo se llama? En Paint. En Paint. Ajá. Y ya, o sea, bueno, no queda tan perfecta los puntos, pero sí. Pero O sea, sí se ve la zona verde. Ajá, sí. A ver, ¿lo puedes mostrar, Gerardo? Sí. No importa que yo esté compartiendo, creo que sí pueden compartir de todas formas la pantalla. ¿Ya está compartiendo, maestra? Sí, ahí va apenas. Nada más nos falta. Ah, mira, sí quedó. Bueno, nomás porque los puntitos se ven así como punteados, pero sí quedó muy bien, Gerardo. Sí. Sí, está bien, muy bien. Entonces ya lo tienes en Paint, ya lo puedes pegar en tu Word, así como lo tienes. Ya nada más lo pegamos. Está bien. Entonces Muchas nada más gracias, va a ser en Word esta gráfica, ¿verdad? Esta última, así. Sí, esta la vamos a pegar en Word. Van a pegar también, por favor, los datos. Ah, los datos también. Ah. Sí, por favor, los datos últimos, los que copiamos de menos 30 y 30. Perdón, de menos 3, bueno, de los valores que están así con números negativos y que están simples. Así como lo puse en la presentación, me voy a regresar, voy a compartir mi pantalla. Y bueno, entonces ahora que trabajemos con los gráficos de control, vamos a agregar esta información. Me refiero a los colores. Para que por lo pronto pues vayamos entendiendo esas diferencias. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Así. Voy a quitar la pantalla de Gerardo. Y entonces van a pegar por favor esta información que está aquí. Incluso, pues de una vez copien esto que le hicimos a las especificaciones, ¿verdad? Para que recuerden cómo se fueron trabajando estas especificaciones. Esta es la pantallita que van a agregar, el valor nominal de los datos. Bueno, agregan el título, ¿verdad? ¿Sí están viendo mi pantalla o se quedó ahí como que no en forma de presentación? Sí, se ve la diapositiva de la tabla. Sí, ¿verdad? No se ve en forma de presentación, ¿verdad? No. A ver, déjenme la pongo otra vez. Ahora sí ya. Van a pegar esto que está aquí, me refiero a la parte del ejercicio, a la parte de las letras del lado izquierdo. Y del lado derecho solamente copien los datos, la tablita que tiene los datos ya modificados. Entonces, por favor, igual hacen una portada. Pegamos esta información, pegamos los datos. ¿Cuáles datos? Estos últimos. Por favor, agregan también esto de las especificaciones. Esto sí no lo tenía, yo lo acabo de escribir. Y entonces, ahora sí, pegan su gráfico de control con los colores respectivos. Bien, entonces miren, de tarea, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer lo mismo, van a crear su gráfico de control con sus colores, pero lo que vamos a tener de datos son las mediciones que ustedes tomaron. Entonces, como nada más tienen una pieza cada uno y realizaron mediciones de una pieza, lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes va a medir 10 veces la misma pieza y eso nos va a ayudar a tener más datos. Entonces, fíjense,
El equipo que tenga 5 integrantes, pues va a tener 5 piezas. Por lo tanto, cada uno va a medir 10 veces, no sé, la longitud total de la pieza. Entonces, si tenemos 10 datos por persona, tendríamos 50 datos de longitudes. Con esos 50 datos podríamos hacer un gráfico X. ¿Sí me expliqué? Tienen que medir 10 veces cada característica. Y entonces el lunes, en la siguiente clase, yo esperaría que traigan todos una tablita de Excel con todos los datos ya compartidos de todos los equipos, para que todos tengan sus 50 datos de cada característica. O sea, 50 de largo, 50 datos para la otra característica, no sé, un diámetro, el ancho, lo que les haya dicho yo que vamos a utilizar para medición. Y entonces con esos datos vamos a hacer nuestros gráficos X y R, igual que, bueno, como el que hicimos ahorita. Este ejercicio que acabamos de terminar lo vamos a subir en plataforma. Ahorita terminando las clases les habilito la liga para que la suban, por favor. Y entonces, por favor, trabajen con sus datos. No vamos a subir nada el fin de semana. Eso sería para el próximo lunes. O sea, el lunes voy a requerir que traigan sus datos en Excel. Mande. Maestra, bueno, como le comenté que se me borró, ¿va a dar más tiempo o solamente es al final de la clase? No, sí les voy a dar tiempo. Al final de la clase apenas voy a habilitar la liga y van a tener todo el día de hoy para subirlo. Sí, porque bueno, nada más lo que ya no capté bien fue lo de los colores que estaba haciendo ¿cómo se llama? Sí, que lo Gerardo. hicimos a mano. Ajá. Que lo estoy A ver haciendo si... Gerardo. Sí es Juan Gerardo, ¿no? Sí. Sí, está bien, Omar, no hay problema. Sí van a tener chance de poder subir esta información todo el día de hoy. A lo mejor hasta les doy chance mañana, no hay problema. Pero lo que sí me interesa es que para nuestra siguiente clase cuenten con sus datos de las mediciones tomadas. Ok. Entonces deben de ser 50 datos en total, ¿verdad, maestra? Sí, por característica. Ok, Si, gracias. por ejemplo, hay un equipo de 3 personas, que creo que sí tenemos esos casos, pues ahí no vamos a tener 50 datos, vamos a tener 30, porque solamente son 10 mediciones que va a hacer cada uno de ustedes. Entonces, va a ser de acuerdo a la cantidad de integrantes. Si hay un equipo de 6, vamos a tener 60 datos, que eso es mucho mejor, ¿verdad? Pero la idea es de que todos trabajemos igual. O sea, todos vamos a medir solamente 10 veces la misma pieza, 10 veces el largo total de la pieza que tiene. Maestra, Debe haber variación, aunque sea la misma pieza, no crean que, porque es la misma pieza, va a medir lo mismo y no voy a fallar. Claro que no, o sea, sí va a haber variación, o más bien debería haber variación, porque recuerden que se presentan las características naturales de variación del proceso. maestra, ¿Alguna otra disculpe. duda antes de irnos? Ajá, mande. Lo que se sube hoy del reporte dimensional es lo de El Excel con las dimensiones. Ok, Sí, ahí no van a ser los 50 datos ni nada de eso. Es nada más una vez se midió por persona, por pieza. ok, maestra. Muy bien. Y aparte Maestra, yo eso, sí, manda, Alfredo. tengo una duda, pero respecto al porcentaje que subió a la calificación de la unidad 3, ¿ya es la Sí, ese nada calificación más. final o...? No, esa nada más es la que corresponde al dibujo que subieron. Todos tienen lo mismo. Entonces, ya cuando termine lo demás la voy a ir actualizando. Ok. Sí, para que no se asusten. Perdón, Alfredo, gracias por preguntar. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, si tienen alguna otra duda, ahorita por favor me preguntan en el chat para ya desconectarnos, puesto que todos tenemos otras actividades el día de hoy, ¿sale? Entonces, trabajen en su ejercicio de hoy y trabajen con sus mediciones de datos, por favor. Bien, entonces nos vemos el próximo lunes. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, maestra, igualmente. Gracias, bye. Buen día. Buen día, Marisa, bye. Gracias, maestra. Tenga buen día.